Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy vamos a ver un videíto de Mundo Creepy. Vamos a ver 7 inquietantes misterios sin resolver de Hollywood. Así que, ¿están listos? ¿Están preparados? Comencemos. A lo largo de los años, Hollywood ha sido el escenario no solo de grandes producciones y de eventos llenos de glamour, sino también de crímenes sin resolver, supuestas maldiciones ligadas a películas y tragedias que hasta el día de hoy siguen sin tener explicación. En la meca del cine se esconden historias tan oscuras como fascinantes, y en este video exploraremos algunas de ellas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver de Hollywood. Antes de comenzar, queremos recordarles que tenemos contenido en nuestros 4 canales donde puedes encontrar seguramente algo que te va a gustar y todos ellos están activos, además también en plataformas de podcast, así que nos vemos por allá. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskedman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. La misteriosa muerte de Bob Crane. Si eres algo joven, probablemente no te suene mucho el nombre de Bob Crane, aunque muy posiblemente has visto su rostro más de una vez, y es que Crane fue conocido actor de televisión en los años 60, recordado principalmente por la comedia Hogan's Heroes, donde interpretaba al carismático coronel Hogan. Sin embargo, su nombre pasó a la historia no solo por su carrera, sino por las extrañas circunstancias de su muerte. La madrugada del 29 de junio de 1978, Bob Crane, que tenía 49 años en ese momento, fue encontrado sin vida en su apartamento temporal en Scottsdale, Arizona. La escena era simplemente escalofriante. Crane yacía en su cama cubierto de sangre. Tenía un cable eléctrico alrededor de su cuello, pero la causa de su muerte no había sido asfixia, sino los golpes, y es que el actor había recibido un golpe contundente y brutal con un objeto desconocido. Los investigadores sospecharon que podría haberse tratado de un trípode de cámara, aunque nunca se pudo encontrar el arma homicida. Aquel día, la prometedora carrera de este actor quedó interrumpida. La investigación policial dio inicio y las sospechas pronto recayeron en John Henry Carpenter, un amigo cercano de Bob. Carpenter trabajaba en la industria del video doméstico, una tecnología novedosa en aquella época. Se descubrió que ambos mantenían una amistad un tanto peculiar, pues según diversas fuentes, ambos solían frecuentar clubes nocturnos donde atraían a mujeres gracias a la fama de Crane, para después llevarlas a algún sitio más privado donde Carpenter supuestamente filmaba en secreto sus encuentros sexuales. Aparentemente, la noche del 28 de junio, Crane habría llamado por teléfono a Carpenter para romper con su amistad, y al día siguiente, Bob se encontró muerto, algo sumamente sospechoso. Claro. La investigación llevó a descubrir una mancha de sangre del mismo tipo que la de Crane en el auto de Carpenter. Sin embargo, esto no se consideró como una prueba contundente, por lo que nunca se le pudo acusar de manera formal y el caso poco a poco quedó congelado. Años más tarde, en 1990, el expediente fue reabierto con la esperanza de que las nuevas técnicas forenses de ADN arrojaran algo de luz en este crimen. Así se descubrió un pequeño resto de tejido que podría haber pertenecido al asesino, pero lamentablemente las pruebas, de nuevo, no fueron concluyentes. Carpenter fue llevado entonces a juicio en 1994, sin embargo el jurado lo declaró no culpable por la falta de evidencia. John Henry falleció en 1998, posiblemente llevándose a la tumba la verdad de lo ocurrido, aunque él siempre defendió su inocencia. Hasta el día de hoy, lo que realmente ocurrió aquella noche sigue siendo un misterio y el expediente de Bob Crane continúa abierto en la categoría de crímenes sin resolver.
Amistad. Igual eran todos turbios. Chingada madre. Así, flautas. Y ya ve ahora quién van a culpar, ¿no? Ahora dónde van a apuntar. Jodido. Oh, qué feo cuando... ¿No? ¿Vieron que hay gente que dice, ay no, antes se veía mejor? Chingada madre, antes pasaban estas cosas. De que si alguien era lo suficientemente inteligente como para no dejar rastro, chao, no te encontraban más. O sea, no había justicia. Qué feo, amistad, qué feo. Pero la amistad curiosa acá, también. Qué rara, ¿no? Qué sospechoso que llamas a tu amigo para decirle, ya está, no quiero más ser tu amigo, y al otro día apareces sin vida. No sé, es raro, mínimamente curioso, mínimamente sospechoso, pero ya pues también el otro partió lejos. A ver, no espero, pero partió bien lejos. Por... Chingada madre. Así, choqueada. me choqueó, no me esperé que fuese tan... que tuviese tantas cosas esto. La maldición de la película Poltergeist. De un crimen misterioso pasamos al ámbito más paranormal. En 1982 se estrenó Poltergeist, una película que rápidamente se volvió un clásico del terror. Pero con el tiempo, tanto la película como sus secuelas serían recordadas no solo por sus escenas espeluznantes, sino también por la inquietante sucesión de tragedias que afectaron a su elenco. Desgracias que alimentaron la leyenda de una supuesta maldición. Se dice que la primera víctima fue Dominique Dunne, la actriz que interpretó a Dana, la hermana mayor, en la primera película. En 1982, pocos meses después del estreno, Dominique, de 22 años, fue asesinada por su exnovio, quien la estranguló durante una discusión. Su muerte, tan cercana al éxito de la película, impactó al público. ¿Cómo no? A Dominique le siguió Julian Beck, el actor que interpretó al siniestro reverendo Kane en Poltergeist 2. Él falleció en 1985, poco después de haber terminado su trabajo en la película. Aunque Beck ya estaba enfermo durante el rodaje, lo que contribuyó a darle un aspecto bastante particular a su personaje. Se le suele incluir en la lista de víctimas de la maldición, debido a la cercanía de su muerte con el estreno de la cinta. El siguiente fue Will Sampson, quien interpretó al brujo Taylor en Poltergeist 2. Sampson murió en 1987 a los 53 años por complicaciones derivadas de un trasplante de corazón y pulmón al que se sometió. Su fallecimiento ocurrió pocos meses después del estreno de esta segunda película. En 1988, la maldición alcanzó a Heather O'Rourke, la niña protagonista de la saga, quien murió trágicamente solo 4 meses antes del estreno de la tercera película, cuando tenía 12 años. Esto debido a complicaciones por una afección que inicialmente fue mal diagnosticada. Su fallecimiento, siendo tan joven y en circunstancias médicas extrañas, alimentó aún más los rumores sobre esta supuesta maldición. La última víctima fue Lou Perryman, que aunque tuvo un papel menor en la primera película, se le suele citar como parte de la maldición debido a la brutalidad de su muerte. Perryman fue asesinado a los 67 años en su propia casa, víctima de un violento asalto cometido por un exconvicto con problemas mentales. Muchos opinan que esta maldición tiene su origen durante el rodaje de la primera cinta, más específicamente durante la famosa escena de los esqueletos en la piscina. Chingada. Y es que años después se supo que, irónicamente, a la producción le resultó más barato utilizar esqueletos reales para esta escena. Muchos consideran esta decisión macabra como una falta de respeto hacia los muertos y especulan que la acción pudo contaminar la producción con energía negativa. Algunos más creen que se trata de simples coincidencias, y otros sostienen que definitivamente había algo muy extraño alrededor de estas películas, como JoBeth Williams, quien interpretó a la madre de familia, y contó que cada día después de volver del rodaje, encontraba los cuadros de su casa torcidos en la pared. Al final,
Queda en cada uno decidir si creer o no. Lo cierto es que la saga de Poltergeist dejó tras de sí una lista de tragedias y muertes macabras que la han inmortalizado como una de las grandes sagas de terror, pero también como uno de los misterios más oscuros de Hollywood. Esta gente también se mama. Esta gente se mama un buen. Chingada madre. Ya conocí esta historia. Y lo que opiné antes, lo voy a opinar ahora. ¿A quién chingado se le ocurre? ¿A quién chingado se le ocurre? Está bien que le salió más barato, pero lo barato también sale caro. Mira esto. A ver, pueden haber casualidades. Pueden haber casualidades. Puede pasar, ¿no? Que nada, la gente fallece. Todo el tiempo, constantemente la gente fallece. Es algo común, es el ciclo natural de la vida. Algunos se van ancianamente en paz y otros demasiado jóvenes. Pero chingada madre, tantas personas en 3 pinches películas. Me parece mucho, me parece un montón. Parece demasiada coincidencia, ¿no? Que justo todos los de la misma película. Rari. No sé si las calacas acá, los cuerpos... Igual, ay, chingada madre. La maldición es lo último, ¿vieron? Porque digo, chingada madre, hicieron que una persona se meta a una piscina llena de cadáveres. Amistad, no, sácate, qué feo. No. Ya de por sí, no solo estaba maldita, sino que estaba bien insalubre. ¿Cómo chingado van a hacer eso? Eso no se hace. Es que la gente tampoco piensa, güey. A menos que lo haya, no sé, sellado con algún... Pero no. El olor, me imagino el olor y me da mucho asco. Guácala. No me gusta. Pero, a ver. Pueden ser coincidencias. No creo que sea coincidencia igual. No, sí, muchas cosas juntas. Fueron demasiadas cosas juntas. ¿No? Y parece que agarró a lo más blando o a los más débiles. Está muy raro. Está muy raro y entiendo que esté en el top. Super sí va en el top porque la verdad, bien extraño. Muy, muy extraño. La Dalia Negra. Ningún video de misterios de Hollywood estaría completo sin este caso. Si eres un fanático del crimen real y de los misterios, es casi seguro que ya lo conozcas, pero si esta es la primera vez que escuchas sobre esto, prepárate para conocer los detalles de uno de los crímenes más aberrantes en la historia de Hollywood. Aproximadamente a las 10 de la mañana del miércoles 15 de enero de 1947, una joven ama de casa llamada Betty Bersinger caminaba en dirección a una tienda de reparación de calzado junto a su hija de 3 años. Esto cerca de la intersección de Northern Avenue y la calle 39, en el vecindario de Leimert Park, al sur de Los Ángeles, en California. Cuando, de pronto, vio lo que en principio creyó que era un maniquí roto tirado entre los arbustos de un terreno baldío. Al acercarse un poco más, se dio cuenta con horror de que aquello no era ningún maniquí, sino el cuerpo mutilado de una mujer joven. Inmediatamente corrió con su hija hasta la casa más cercana y dio aviso a las autoridades. La escena del hallazgo era tan macabra que incluso los agentes de policía más experimentados quedaron completamente impactados. A continuación, les voy a describir detalladamente las condiciones en las que el cuerpo se encontraba. Si están escuchando esto en YouTube, les advierto que muy probablemente haya mucha censura, pues de no ser así, el video podría ser eliminado, pero en las plataformas de audio como Spotify podrán escuchar todo esto sin censura alguna. Está de más decir que si hay niños o gente sensible cerca escuchando, lo mejor es que se salten esta parte. Sí. El cuerpo estaba cortado limpiamente en 2 mitades, a la altura de la cintura, por una técnica llamada hemicorporectomía, una operación extremadamente rara que separa el torso de las piernas a través de la zona lumbar.
La precisión del corte sugería que el autor tenía conocimientos quirúrgicos o anatómicos muy avanzados. Estaba colocado con los brazos estirados por encima de la cabeza, en forma de Y, con las palmas hacia arriba. La parte inferior estaba a unos 30 centímetros de distancia, ligeramente girada hacia la derecha. El rostro presentaba una de las características más aterradoras del caso. Tenía dos cortes profundos desde las comisuras de los labios hacia las mejillas, conocido como la sonrisa de Glasgow. Se sabe que estos cortes fueron realizados con precisión quirúrgica y muy probablemente mientras la víctima todavía seguía con vida. También tenía múltiples cortes superficiales en los senos, en la parte interna de los muslos y en la frente. También había señales de que le habían sido removidos trozos de piel del muslo derecho y del pecho. Las piernas estaban abiertas, de una forma que muchos investigadores interpretaron como una especie de humillación deliberada. Ambos pezones habían sido extirpados. El cuerpo estaba completamente desangrado, lo que le daba una apariencia espectral, blanca como el yeso o la cera, y esa era la razón por la cual en un inicio se le había confundido con un maniquí. Los médicos concluyeron que la muerte no ocurrió en ese mismo lugar, sino que el cuerpo fue trasladado ya sin sangre y dispuesto con sumo cuidado. Además de las mutilaciones, el cuerpo mostraba hematomas en la cabeza y evidencias de haber sido atada, lo que sugería tortura prolongada antes de la muerte. Los forenses determinaron más tarde que la víctima había muerto por una hemorragia cerebral causada por un golpe contundente en el cráneo, aunque la tortura y el desangramiento contribuyeron a ese fatal desenlace. Además de todo esto que estamos contando, sobra decir que la escena no solo era violenta, también era fría, metódica y hasta teatral, como si el asesino no quisiera simplemente matar, sino mandar un mensaje, provocar una reacción o, como algunos sugirieron, dejar una especie de firma. La víctima posteriormente fue identificada como Elizabeth Short, una joven de 22 años, nacida en Massachusetts, que había llegado a Los Ángeles en los años 40 con el sueño de convertirse en una actriz. Su vida no había sido nada fácil, pues su padre abandonó a su madre y a ella cuando era muy pequeña, y desde entonces Elizabeth vivió entre Boston, Florida y California, cambiando de residencia frecuentemente y buscando cada oportunidad que pudiera dentro de la industria del cine. Era conocida por tener un estilo elegante. Siempre vestía de negro, usaba un labial rojo y tenía el cabello oscuro, además de siempre tenerlo muy bien arreglado. Lamentablemente, aunque se movía en círculos bohemios y conocía personas del ambiente, nunca logró entrar a este mundo del cine. En los últimos días previos a su muerte, estuvo en San Diego y fue vista por última vez en el Hotel Biltmore de Los Ángeles el día 9 de enero de 1947, diciendo que estaba esperando a una amiga. 6 días después, su cuerpo apareció en el terreno baldío. Elizabeth era, como muchas otras jóvenes de la época, alguien que vino a Hollywood persiguiendo un sueño, pero terminó envuelta en uno de sus misterios más oscuros. La prensa sensacionalista de la época rápidamente vio en el caso un morbo irresistible, y fueron los periódicos quienes apodaron a Elizabeth como la Dahlia Negra, supuestamente inspirándose en el film noir The Blue Dahlia o la Dahlia Azul, que se había estrenado apenas un año antes. Este sobrenombre, además de aludir a la película, hacía referencia al cabello oscuro de Elizabeth y además a su vestimenta normalmente negra. El asesinato de la Dahlia Negra se volvió entonces un circo mediático. La víctima fue retratada por algunos tabloides como una misteriosa mujer fatal llena de secretos, aunque en realidad Elizabeth era más bien una chica humilde que había llegado al lugar con esperanza y poco dinero.
Ay, qué feo. Por otro lado, la investigación policial fue una de las más grandes de su tiempo. Se barajaron hasta 25 sospechosos iniciales y el caso atrajo tanto a curiosos y oportunistas como a decenas de personas que llegaron a confesar que el crimen había sido cometido por ellos. Pero lamentablemente la mayoría solo buscaba notoriedad, complicando todavía más la labor de los detectives. Y, a pesar de varias pistas y teorías, la evidencia realmente jamás pudo señalar a un culpable definitivo. Con los años han surgido un sinfín de teorías conspirativas sobre quién pudo ser el asesino. Una de las más llamativas llegó a sugerir al mismísimo director Orson Welles como un sospechoso, alegando que él podría haber conocido a Elizabeth y concretado una cita poco antes de su muerte. Esta teoría realmente es considerada descabellada y no hay pruebas reales que la respalden, pero es un ejemplo perfecto del grado de especulación que rodea este caso. Otra teoría ha relacionado este caso con el llamado asesino del torso de Cleveland, un asesino serial de los años 30, insinuando que podría tratarse del mismo perpetrador, dada la similitud en las mutilaciones. En investigaciones más serias, uno de los nombres que con frecuencia se mencionan es el del Dr. George Hodel, un médico de Los Ángeles que posteriormente fue implicado en otros delitos. Y es que, décadas después, uno de los hijos de Hodel, quien llegó a ser detective, afirmó en un libro que su padre pudo haber matado a Elizabeth Short, presentando ciertas evidencias que resultaron más ser circunstanciales. Sin embargo, ninguna acusación formal prosperó y Hodel murió sin ser inculpado. Otros sospechosos incluían al crimen organizado, a algún conocido de Elizabeth e incluso a gente vinculada directamente con la policía, pero como dijimos antes, realmente nada se pudo probar. Y después de más de 70 años, el caso de la Dalia Negra sigue sin resolverse, y las posibilidades de una solución para este punto ya son prácticamente nulas, Sí, pues ya gran está. parte de los involucrados ya fallecieron y las pruebas forenses de la época fueron insuficientes o se degradaron con el tiempo. Güey. Qué feo igual, ¿no? Oh, chingada madre, qué feo que pasa el tiempo así. Con algo que fue tan mediático encima. Güey, pinches limitaciones del tiempo, de la vida misma. Es de esta manera como la imagen de Elizabeth Short, una joven bella y trágicamente asesinada, se ha convertido en un símbolo de los secretos más oscuros de Hollywood. La Dalia Negra permanece como uno de los enigmas más famosos de la criminología estadounidense, que todavía hoy genera teorías tanto en libros, podcasts y documentales. Tremendo. Oh, chingada madre, tremendo. Amistad, encima no fue... A ver, ya vimos una wea violenta. No. No fue igual de violenta. O sea, obvio que había un ensañamiento. No contra ella, supongo que... Bueno, capaz contra ella, no sé. Pero evidentemente esta persona odiaba o a esta mujer o a las mujeres. Eso parece ser, güey, porque todo lo que hizo, chingada madre. Amistad, un enfermo. ¿Saben qué fue lo peor? Que vayas a ver durante cuántos años un enfermo de ese estilo que agarra y parte a la mitad a una persona y le drena la pinche sangre y hace cuántas chingaderas más anduvo suelto por las calles. ¿Cuántos pinches años esa persona, que vaya a saber quién chingados era, dejó a esa persona ahí y se fue a vivir a su vida como si nada? No, bro. No. Me parece un montón, me parece muchísimo, me parece una banda. Güey, les juro que hay veces que yo me pregunto cómo chingado hace esta gente para vivir en paz. ¿Cómo hace esta gente para seguir su vida como si nada, güey? Es que esa gente ya nació cagada. Esa gente ya nació mal de la cabeza. Chingada madre, qué horror. Qué feo. Qué feo. ¿Cómo pueden vivir así tranquilos como si no hubiesen hecho una cosa tan atroz? Encima, pobrecita, catalogarla en algún momento como una femme fatal. Ahí está. Una pobre chica.
pobre como nunca antes, mejor dicho, y puesto en este pinche lugar. Era una pobre chica que quería cumplir su sueño nomás. Y vaya a saber cómo chingados encontró a esta persona. Güey, no sé ustedes, pero yo he visto muchas cosas turbias en la vida. Y esto suena a que alguien le dijo, ay, sí, 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 yo te presento a tal, yo te presento a cual. Y ella creyó, por ingenua, por no saber de la vida, por no saber que en la vida hay gente culera. Cayó y le pasó todo esto. Ay, chingada madre, qué feo. Qué feo. Y tantos años y no se resolvió. Y no se va a resolver, chingada madre. Ya está. ¿A quién uno va a culpar? ¿A quién va a culpar, güey? Cualquier persona de ese entonces que haya hecho semejante atrocidad ya debe estar, pero sequísimo bajo tierra. Güey, no. Qué feo. Qué feo. Y como todo el mundo, para esas mamadas sí, ¿no? Todos queriendo estar atentos. Nunca voy a entender tampoco a la gente que va y se echa la culpa. Tipo, ay, fui yo el que hizo semejante weá. A esa gente hay que llevarla presa, pero por pendeja, la verdad. Tipo, ah, bueno, ¿querés estar preso? Ahí chingada madre. Pero no por las mamadas que estás diciendo, sino porque por pendejo, güey. Porque sos un lastre, güey, para el resto de humanos. Chingada madre, cagados de la cabeza. Hola, si estás disfrutando este contenido, solo tenemos un pequeño anuncio muy emocionante que hacerte. Y es que este próximo sábado 29 de noviembre vamos a estar de regreso en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. Estaremos haciendo una firma de libros a las 5 de la tarde en el stand C22 de El Perseguidor, así que nos vemos por allá. Estamos muy emocionados de verlos una vez más, así que no falten. Nos vemos este próximo 29 de noviembre. La desaparición de Tammy Lynn Leppert. Tammy Lynn Leppert nació en 1965 y desde niña participó en concursos de belleza, ganando decenas de coronas. A los 18 años, Tammy era una reina de belleza en Florida y había conseguido pequeñas apariciones en el cine. De hecho, si has visto la famosa película Scarface de 1983, quizás la recuerdes. Tammy aparece brevemente como la chica rubia de bikini azul durante la escena de la piscina y la de la motosierra. También tuvo papeles menores en otros filmes, como Spring Break de 1983. Su ambición era dar el salto a Hollywood, pero lamentablemente ese sueño jamás se concretó. A principios de 1983, Tammy empezó a mostrar comportamientos extraños, después de asistir a una fiesta. Ella regresó a casa atemorizada y paranoica. Según contó su familia, algo ocurrió en esa fiesta que le hizo temer por su vida. Tammy llegó a decirle a su madre que creía que alguien quería matarla, aunque no especificó quién ni por qué. Su miedo era tal que en los días siguientes se negaba a comer comida preparada por otros y evitaba beber de recipientes abiertos, como si temiera ser envenenada. Alarmada, su madre la llevó a un centro de salud mental para tenerla en observación. Después de 72 horas de evaluación, los médicos no encontraron drogas en su cuerpo ni señales claras de psicosis, y Tammy fue dada de alta. Aún así, su familia notó que ella ya no era la misma de antes. El 6 de julio de 1983, Tammy salió de su casa en Rockledge, Florida, para ir supuestamente a la playa de Cocoa Beach con un amigo. Este joven de 20 años pasó a ser la última persona que la vio con vida. Según declaró a la policía, durante el trayecto en coche tuvieron una discusión y Tammy salió molesta del vehículo en el estacionamiento de un banco en Cocoa Beach alrededor de las 11 de la mañana. Después de eso, nadie la volvió a ver. Tammy tenía tan solo 18 años y no llevaba dinero ni zapatos al momento de desaparecer. Su madre reportó la desaparición de inmediato, pero las búsquedas intensivas no dieron resultados. Tammy Lynn Leppert simplemente se había desvanecido. El caso, como es de esperar, atrajo mucha atención mediática en Florida. Varias teorías surgieron para explicar lo que pudo pasarle. Una de las hipótesis apunta a Christopher Wilder, un asesino serial de origen australiano que estuvo activo en Florida durante 1984, raptando y matando a mujeres jóvenes. Wilder tenía un modus operandi escalofriante. Atraía a chicas ofreciéndoles sesiones fotográficas para un supuesto trabajo de modelaje, y luego las agredía y asesinaba.
Dado que Tammy era modelo, encajaría en el perfil de víctimas de Wilder. Sin embargo, Wilder murió en 1984 durante un enfrentamiento con la policía, y las autoridades nunca pudieron vincularlo directamente con la desaparición de esta chica. Otro sospechoso fue John Crutchley, el vampiro de la autopista, un hombre condenado por secuestro y violación en Florida, vinculado con varias muertes. Operaba en la misma zona y época, sin embargo, nunca se halló evidencia que lo conectara con Tammy. Crutchley se suicidó en prisión en el año 2002. La madre de Tammy, que conocía muy bien a su hija, planteó otra teoría. Ella creía que tal vez podría haber sido asesinada porque sabía algo sobre el tráfico de drogas en la zona. Según dijo, Tammy le había mencionado que había visto algo que la asustó. Incluso se dice que Tammy intentó reportar cierta información a la policía antes de desaparecer. Quizá ella pensaba que alguien del ambiente criminal la perseguía por lo que sabía. Por último, también se baraja la posibilidad de que en medio de su paranoia simplemente decidiera huir y comenzar una nueva vida, o que podría haber sufrido algún tipo de episodio mental que la llevó a desaparecer voluntariamente. A lo largo de los años, las autoridades han mantenido abierto el caso. Se han publicado imágenes con progresión de edad para imaginar cómo se vería si aún estuviera con vida actualmente. En 1992, el famoso programa Misterios sin resolver le dedicó un episodio completo a este caso, pero ni siquiera eso logró hacer que se obtuvieran nuevos indicios. Actualmente, Tammy Lynn Leppard sigue oficialmente desaparecida y su destino sigue siendo un enigma. Amistad. Súper joven encima. Súper joven encima. Amistad, no sé si... Flautas. No sé si por ver algo así. Pasa que era muy joven, güey. Encima entiendan que mucho más antes, mucho más boludo uno era. Boludo no en el sentido de, no en un mal sentido, sino como que era mucho más inocente, cualquier cosa te daba miedo. Hoy día, güey, los niños no le tienen, los jóvenes no le tienen el mismo miedo que uno le tenía en los 90, ni que en los 80, y cada vez más para atrás. Las cosas cambian, ¿no? Pero muy joven, y vaya a saber qué chingado fue lo que vio. Vaya a saber qué chingado fue lo que vio. Igual tiene toda la pinta de que se fue, ¿no? Igual y si es crimen organizado, cagaste, o sea, cagaste. Listo, ya está, fuiste, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Es que hay gente que posta te desaparece. Que de verdad, si te tienen que desaparecer, te desaparecen por completo, chingada madre. No sé cómo chingado hacen, pero sí lo hacen. Capaz que esperaron nomás a que estés sola y se la llevaron a la chingada. Igual vos como amigo, ¿cómo chingado dejas que tu amiga se vaya a la chingada sola? Algo que no entiendo tampoco. Güey, se entiende que el mundo tal vez en ese momento era un poco más seguro, pero, güey, venía toda paranoica, ¿no? Venía toda paranoica diciendo que no quería ni tomar agua que esté abierta, güey, porque sentía que le iban a envenenar y la dejaste irse sola a la chingada. Encima la llevaron al psicólogo, todo, ¿no? Psiquiatra acá a ver si estaba bien de la cabeza y nada. A mí, esta cosa es rarísima. Desapareció. Se la tragó la tierra. Ahí está. Tan joven también. Tan joven. Chingada madre. Es que me hace pensar, ¿no? Y capaz que no era nada. O capaz que sí. Que lo que vio dijo, no, yo vi gente que entregaba azúcar glass en bolsa y resulta que había visto otra cosa, no sé, como se petició a alguien capaz. Y por eso estaba con miedo. Porque es muy distinto ver a alguien que está vendiendo sustancias a ver a alguien que está petisuía a otra persona, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Pero, está. Para mí que vio lo segundo. Por eso estaba con tanto miedo. Porque ya vio a alguien hacer la weá. Ya sabía ella demasiado y encima sabía que eran capaces. Para mí fue eso lo que vio. Ay, flauta, qué feo igual, qué horror. Y ahí quedó, como desaparecida. Agarró una weá y se fue nomás.
La maldición de The Omen. Regresando con las maldiciones cinematográficas, llega el turno de The Omen, mejor conocida como La Profecía, al menos en habla hispana. En 1976 se estrenó esta película de terror sobre un niño que resulta ser el anticristo. El filme fue un éxito y se ganó un lugar entre los clásicos del género, tanto por su atmósfera diabólica como por sus escenas impactantes. Pero también es célebre por una serie de accidentes y tragedias reales que ocurrieron durante su producción. Muchos creen que fuerzas oscuras habrían intentado sabotear esta película, principalmente debido a su temática. A diferencia de La Maldición de Poltergeist, en el caso de La Profecía, la mayoría de los incidentes ocurrieron mientras la película, de hecho, se estaba grabando. En septiembre de 1975, el protagonista Gregory Peck viajaba a Londres cuando su avión fue golpeado por un rayo. Afortunadamente, todo esto sin consecuencias fatales. Unos días después, el productor ejecutivo Mace Neufeld sufrió la misma experiencia aterradora. Un rayo impactó su avión camino a Inglaterra, algo que él describió como los 5 minutos más aterradores de toda su vida. Y sí, que un rayo caiga en un avión es algo poco común, pero que puede ocurrir. Sin embargo, increíblemente, otro rayo alcanzó también el avión del guionista David Seltzer en uno de sus vuelos. Y por si fuera poco, un miembro del equipo casi fue impactado por un rayo en Roma poco tiempo después. Ninguno de... Güey, era Diosito diciendo no hagan esa mamada de película. Amistad. Señal más clara. A ver, porque no fue contra justamente todos los actores, sino que, ¿no? Flautas. Ninguno de estos incidentes realmente dejó heridos, pero la estadística de 4 descargas eléctricas asociadas a gente involucrada en la misma película fue suficiente para poner los pelos de punta a más de una persona. A raíz de esto, el productor Harvey Bernhardt empezó a llevar una cruz colgada durante las grabaciones, convencido de que el diablo estaba trabajando en contra de este proyecto. El diablo, amistad. Si le estás haciendo una película. Cada quien. Cada quien. Parecía que los aviones y esta película no se llevaban bien, pero todo esto se llevó a un extremo perturbador cuando la producción contrató un jet privado para transportar a Gregory Peck a Israel para filmar algunas escenas. Sin embargo, en el último momento, este plan cambió y Peck no tomó el avión. Esto fue un acto con suerte, pues al día siguiente esa aeronave chocó contra una bandada de pájaros poco después de despegar, y el piloto perdió el control, estrellando la aeronave. Todos los ocupantes del vuelo murieron, además de otras 3 personas que estaban en tierra cuando el avión cayó sobre un vehículo. Esta tragedia estremeció al equipo y fue otro hecho espeluznante que se sumó a la lista. Por otro lado, el comportamiento de los animales durante el rodaje también fue bastante inusual. Se utilizaron Rottweilers para representar a los perros del infierno que protegen al niño maldito. Esos perros, que estaban perfectamente entrenados y que solían ser dóciles, mostraron un comportamiento inusitadamente agresivo durante el rodaje, además de que en varias ocasiones atacaron a sus propios entrenadores sin ninguna provocación. Incluso, un experimentado doble de acción, Terry Walsh, fue atacado violentamente por uno de los canes durante una escena, resultando herido pese a llevar protecciones. En la famosa escena del zoológico, cuando una manada de babuinos ataca el coche donde viajan la madre y el pequeño Damien, la situación se volvió realmente peligrosa, pues para lograr la reacción de los monos, colocaron a un babuino alfa dentro del auto, lo cual enfureció demasiado a la manada. Así que estos animales comenzaron a golpear el vehículo con tal ferocidad que Lee Remick, la actriz, entró realmente en pánico, y su terror en la pantalla no fue fingido. ¿Cómo no? Pinches babuinos, animales de... Güey, si hay un animal que hizo el diablo, es los pinches babuinos. Maquiavélicos esos animales, la verdad.
maquiavélicos. Cuando la toma terminó, Remick confesó que pasó uno de los peores sustos de su vida, pues por momentos pensó que los babuinos podrían llegar a romper el cristal y lastimarlos seriamente. Mientras todo esto ocurría en torno al rodaje, Gregory Peck sufría también tragedias en su vida personal, y es que en junio de 1975, poco antes de incorporarse a la filmación, el hijo mayor de Peck se quitó la vida de un disparo. La devastación emocional para el actor fue enorme, y aún así, él decidió seguir adelante con su compromiso para el filme. Además, durante la estancia que tuvo en Londres, Peck estuvo a punto de verse envuelto en otro incidente mortal. Tenía reservada una cena en un restaurante, pero canceló la cita a último momento. Y esa misma noche, el IRA, un grupo terrorista irlandés, bombardeó el restaurante, causando varias muertes. Peck Era el que estaba maldito, weón. Él fue el que hizo toda la weá. Él era el que estaba malo, weón. Peck se salvó únicamente por suerte al no haber acudido. Pero quizás el episodio más tétrico de todos ocurrió después del estreno de la película. El viernes 13 de agosto de 1976, el especialista en efectos John Richardson, quien había trabajado en la película, estaba viajando por carretera en Países Bajos junto a su asistente y a su pareja, Liz Moore, cuando de pronto sufrieron un terrible accidente de auto. Chocaron frontalmente y Liz fue decapitada por la colisión. Richardson sobrevivió, pero presenció la horrorosa muerte de su novia. Lo más espeluznante es que en la película Richardson había sido el responsable de la famosa escena de la decapitación por un vidrio. La realidad había imitado a la ficción de una manera espantosa. Flautas. De hecho, un mito muy popular dice que Richardson, aturdido tras el choque, vio un cartel de carretera cercano que indicaba la distancia a una ciudad llamada Omen. El letrero supuestamente decía que faltaban 66,6 kilómetros para llegar, como una referencia macabra al título de la película y al famoso número de la bestia. Con tantos acontecimientos desafortunados, no es de extrañar que la gente considerara a esta película como maldita. El productor Harvey Bernhard declaró en entrevistas que llegó a creer que algo sobrenatural intentaba frenar el filme, dada la sucesión de desgracias. Por su parte, el guionista David Seltzer siempre se mostró más escéptico, atribuyendo todo a simples coincidencias y bromeando con que, si realmente hubiera intervenido el diablo, la película nunca se hubiera terminado. Tal vez, como en el caso de Poltergeist, probablemente estemos ante una cadena de eventos desafortunados que la mente humana relaciona para intentar buscarle un sentido. Sin embargo, es innegable que la cantidad y naturaleza de los incidentes es cuanto menos llamativa. Cada espectador puede decidir si creer que hubo fuerzas extrañas en juego o si todo fue fruto de la mala suerte. Mientras tanto, la maldición de The Omen seguirá siendo uno de los grandes misterios de Hollywood. Chingada madre. Es que les digo, yo no sé si esto sea como que obra de chamuco. Obra de la insistencia humana, obviamente fue la película, ¿no? Pero ver cómo le queda un rayo 70.000 veces a gente del equipo. Amistad, este güey se iba a subir a un jet privado y cayó a la chingada. Y no sobrevivió nadie. Güey, evidentemente algo quería que no salga esa película. No sé si el chamuco, la verdad. No. Pero de que algo no quería que la película salga, no quería. De repente todos los animales se ponen locos, de repente todos se comportan raros, pasan acá cositas, pasan allá cositas. ¿Pueden ser coincidencias? Pueden ser, tranquilamente. Tranquilamente puede ser todo coincidencia. Pero no sé. Ahí está. Suena hasta... Es que lo de los rayos a mí me superó. Porque uno puede fingir cosas, ¿no? Uno puede decir, bueno, armaron todo este barullo, armaron todo este problema y toda la weá
para promocionar la película. Pero lo de los rayos, ¿cómo se explica? No creo que haya sido algo a propósito, ¿no? Sino como que la vida diciendo, acá, esto no se hace. Rari cuanto menos, ¿no? Cositas. La muerte de Natalie Wood. Natalie Wood fue una de las estrellas más brillantes de Hollywood en las décadas de 1950 y 1960. Protagonista de clásicos como Rebelde sin causa, West Side Story y Esplendor en la hierba. Pero en la actualidad, su nombre evoca no solo aquellos filmes, sino también uno de los misterios más perdurables en la historia del cine: las circunstancias nunca del todo esclarecidas de su muerte. Natalie falleció el 29 de noviembre de 1981, ahogada en aguas de la isla Santa Catarina, en California, y las dudas en torno a lo que le sucedió esa noche aún persisten. Wood tenía 43 años y se encontraba pasando el fin de semana de Acción de Gracias a bordo de su yate Splendor. En el viaje la acompañaba su esposo, el actor Robert Wagner, y un amigo de ambos, el también actor Christopher Walken, quien era compañero de reparto de Natalie en la película Brainstorm, que se encontraban rodando entonces. Según la versión oficial, la noche del 28 de noviembre, Natalie Wood desapareció del yate tras supuestamente intentar cambiar de lugar a un pequeño bote auxiliar, un bote inflable, que estaba amarrado a la embarcación. Al parecer, el bote golpeaba contra el casco y ella, que no podía dormir debido al ruido, habría querido ajustarlo o tal vez saltar hacia él para ajustarlo mejor. En esa maniobra, Natalie habría resbalado y caído al mar. Su cuerpo fue encontrado flotando a poca distancia en la mañana del 29 de noviembre. En un primer momento, su muerte se catalogó oficialmente como un ahogamiento accidental. Sin embargo, desde el inicio hubo elementos que no terminaban de encajar con esa explicación. Y con el paso del tiempo, salieron a la luz más detalles inquietantes. Por un lado, Natalie le tenía un miedo profundo al agua. Amigos y familiares relataron que la actriz prácticamente tenía fobia a nadar en el océano. De hecho, desde niña le aterraba la idea de morir ahogada. Su propia hermana, Lana Wood, confirmó que Natalie tenía un miedo casi patológico al agua oscura y que no sabía nadar. El origen de ese miedo se remontaba a su infancia. Cuando era muy pequeña, alrededor de 8 o 9 años, su madre la había llevado a visitar a una vidente. Esta mujer la tomó de las manos, las observó en silencio y le dijo algo que la niña jamás olvidaría. Ten mucho cuidado con el agua. Morirás en agua oscura. La madre de Natalie quedó perturbada por el comentario, pero lo tomó como una advertencia que debía tomarse en serio. Y a partir de entonces, su madre le inculcó un miedo casi supersticioso al agua, insistiendo en que debía mantenerse alejada de lagos, ríos y, por supuesto, del océano. Esto hace cuestionable la idea de que en plena noche, Natalie Wood se aventurara sola a lidiar con un bote en el agua. Otro detalle importante es que la noche de su desaparición hubo discusiones y gritos a bordo. El capitán del yate, Dennis Davern, inicialmente respaldó la versión del accidente, pero años después cambió su historia. En 2011 declaró que aquella noche Robert Wagner y Christopher Walken tuvieron una fuerte pelea verbal encubierta. Al parecer, Wagner estaba celoso o molesto porque sospechaba que Natalie y Walken sentían atracción, aunque Walken siempre negó un romance. El capitán sostiene que después de la pelea, Natalie ya no estaba a la vista y que Wagner le impidió buscarla de inmediato, retrasando la llamada de auxilio a la guardia costera por varias horas. Además, hubo otros testigos. Un par de personas que estaban en un bote cercano afirmaron haber oído en medio de la noche los gritos de una mujer pidiendo ayuda, provenientes de la oscuridad. Ah, y a todos les chupó un huevo. Chingada madre. Bueno, no me está gustando nada tampoco. Está bien raro. Van a salir con alguna wea bien rara acá. Según su testimonio, escucharon a alguien gritando: «Ayuda, me estoy ahogando». Y también oyeron una voz masculina respondiendo:
Está bien, cariño, ya vamos por ti. Después de eso, solo silencio. Estas declaraciones hacen pensar que Natalie estuvo viva en el agua durante un tiempo pidiendo ayuda. Wagner admitió haber escuchado ruido aquella noche, pero nunca reconoció haberla oído gritar. El cuerpo de Natalie presentaba moretones y heridas que resultaban sospechosas. En la autopsia original se registraron algunos hematomas en brazos y piernas, pero se atribuyeron inicialmente a golpes sufridos al caer al agua. Sin embargo, cuando el caso se reabrió décadas después, un nuevo análisis forense en 2013 cambió la categoría de muerte accidental a la de causa indeterminada y señaló que varios de estos moretones podrían haber ocurrido antes de que Natalie cayera al mar. También llamó la atención que el bote inflable al que supuestamente intentó subirse apareció a la deriva separado del yate. Tenía el motor apagado y presentaba rasguños en un costado, como si alguien hubiera intentado aferrarse a él desesperadamente. Dennis Davern, el capitán del yate, publicó un libro en el que señaló directamente a Robert Wagner como responsable directo por negligencia. Sin embargo, en ningún momento lo acusó de homicidio. Tras nuevas entrevistas, en 2018, el sheriff de Los Ángeles designó a Wagner como una persona de interés en el caso, al considerarlo la última persona que vio a Natalie. Él negó cualquier implicación y evitó dar declaraciones. Hasta hoy, no hay cargos contra nadie y el caso sigue abierto. La muerte de Natalie Wood se ha convertido en un misterio legendario. Para algunos fue simplemente un desafortunado accidente y para otros, un asesinato encubierto que todavía espera ser resuelto. Amistad, discúlpenme, pero la segunda opción me parece muchísimo más sensata. Me están diciendo que la gente escuchó por aquí, por allá, que alguien gritaba y ya, y nadie nada. Güey, díganme si no es así tiquitito de sospechoso, que a todos les chupó un huevo. No sé, güey, uno mínimo se desespera un poco o grita, ¿no? Algo, güey. Acá, nada. Acá naranja. Acá fue como, bueno, se está ahogando a alguien, que se fijen. Y ya, entiendo la época y que la weá estaba oscura y todo lo que quieran, pero como que... no, como que todos demasiado de acuerdo en que alguien se esté ahogando. Y lo del bote en la Loma del Cuajo también, güey. ¿No? Porque bueno, puede ser que se haya ido. No tiene sentido, güey. Si todo el mundo sabía que le tenía un pánico extremo al agua, ¿no? Porque eso ya es pánico. ¿Cómo chingado todo el mundo dice, no, sí, se ahogó, pobrecita. Se tiró al agua y no sabe nadar? Chingada madre, si están diciendo hace 2 minutos que tenía mucho miedo al agua, ¿por qué chingado todo el mundo se puso de acuerdo en decir, sí, no, se ahogó nomás? No tiene sentido, ¿no? O sea, raro, mínimamente sospechoso es, ¿no? Porque flauta, todo el mundo sabía ese detalle en su vida y... Rari. ¿Será algo profético? Tipo, la vidente le dijo, así va a pasar y así le pasó. ¿Será como no importa lo que uno le tiene miedo? Si tiene que pasar, ¿lo va a pasar? Tal vez. Pero... ¿vieron como esta weá de cuando intentás evitar algo, más lo atraes? Suena a ese tipo de cosas. Cuando más intentás que algo no pase, más cerca de pasarte está. Ay, chingada madre. Igual, ¿y por qué? Si tenés tanto pinche miedo, es que nunca voy a entender nada de acá. A ver, si tenés tanto pinche miedo al agua, ¿por qué te compras un yate y andas en yate como si nada? Güey, me compro una casa en el medio de la montaña y ahí me encierro. No salgo más. ¿Cómo chingado te vas a ir a meter al agua? No sé, güey, si yo le tengo miedo a algo no me acerco ni cagando. No me acerco ni cagando. Es todo raro acá, todo extraño. Todo muy, muy raro. Y ese pinche viejo, el capitán también. Siento que se hace bien pendejo. ¿No? Y como que todos saben y nadie quiere decir. Rarísimo. Atuk,
El guión maldito. Para este último misterio quisiera rescatar lo dicho por el guionista de La Profecía. Si realmente hubiera intervenido el diablo, esta película jamás se habría terminado. Pues muchos creen que ese podría ser el caso de Atuk, una película tan maldita que jamás llegó siquiera a filmarse. El incomparable Atuk es una novela satírica canadiense escrita por Mordecai Richler en 1963. La trama es una comedia que sigue a un orgulloso indígena inuit, es decir, un esquimal, que viaja a la gran ciudad, satirizando el choque cultural, la avaricia y la hipocresía de la sociedad moderna. Curiosamente, en la trama no existe nada siniestro o paranormal. De hecho, Atuk debía ser una película de humor ligero y no una cinta de terror. En 1971, el director Norman Jewison, famoso por Jesucristo Superestrella, compró los derechos para hacer la adaptación al cine. El guión fue escrito en los 80s por Todd Carroll, situando la historia en Estados Unidos en lugar de Canadá. A simple vista, Atuk parecía un proyecto prometedor y divertido, pero es aquí donde comienza la parte inquietante, y es que la película nunca se grabó, no por falta de ganas o presupuesto, sino porque cada actor elegido para protagonizarla terminó muriendo antes de empezar a filmar. John Belushi fue el primer actor elegido para el papel. Belushi era un comediante y actor estadounidense explosivamente famoso por Saturday Night Live y películas como Animal House o Los Blues Brothers. Era una elección ideal para el papel por su físico robusto y su estilo cómico. Él mostró interés en el guión y, según se dice, iba a protagonizar la adaptación a comienzos de los años 80, pero esto nunca llegó a pasar, pues el 5 de marzo de 1982, a los 33 años, murió repentinamente por una sobredosis accidental de heroína y cocaína, un cóctel que es conocido como Speedball. Su muerte fue un duro golpe para Hollywood. En ese momento, nadie pensó en maldiciones, pues era simplemente una tragedia atribuida a sus excesos personales. Sin embargo, fue el primer nombre ligado a Atuk que fallecía antes de poder realizar el proyecto. Sam Kinison fue el siguiente elegido. Él era un comediante conocido por su humor agresivo y sus gritos estridentes en el escenario. A mediados de los 80, unos años después de Belushi, el guión de Atuk volvió a la vida con Kinison en mente. De hecho, Sam alcanzó a filmar algunas escenas de prueba como Atuk, pero el rodaje no prosperó. Kinison quiso reescribir partes del guión, tuvo roces con los productores y el proyecto quedó en pausa. Poco después, el 10 de abril de 1992, el actor de 38 años murió en un choque automovilístico. Un conductor ebrio de 17 años invadió su carril y chocó de frente contra él. Sam no llevaba el cinturón de seguridad y su cabeza se estrelló contra el parabrisas. Testigos del accidente relataron que Kinison sorprendentemente parecía estar bien tras el accidente, pues salió de su vehículo y se sentó al costado del camino, donde poco después falleció a causa de lesiones internas. Se dice que en sus últimos instantes parecía hablarle a alguien invisible, diciendo frases como ¿por qué ahora?, después de un largo silencio, y dijo ¿pero por qué? Y después, como si escuchara una respuesta, finalmente exhalando, dijo lo siguiente: está bien, antes de fallecer. John Candy fue el tercer candidato para ser Atuk. Candy era otro actor de comedia muy querido, famoso por películas como Uncle Buck y por su breve participación en Home Alone o Mi Pobre Angelito. Sí, esa vez España nos ganó en la traducción. Candy no llegó a firmar oficialmente para el papel, pero se sabe que el proyecto se le ofreció en 1993. Por desgracia, el 4 de marzo de 1994, mientras estaba en México rodando la película Wagons East, el actor sufrió un infarto masivo al corazón y murió a los 43 años. Una leyenda urbana dice que tenía el guión de Atuk en su cajón, pues había estado leyéndolo. Aún con todas estas muertes, la idea de finalmente filmar Atuk seguía presente en Hollywood, por lo que se consideró a Chris Farley para el papel.
Farley era considerado como el heredero de Belushi en Saturday Night Live por su estilo y carisma, y había ganado una gran oportunidad en los años 90. Y si no te suena este actor, seguramente lo recordarás por películas como Un ninja en Beverly Hills. Lamentablemente, la vida de Farley también siguió los pasos de su ídolo, pues el 18 de diciembre de 1997, Chris, de 33 años, murió debido a una sobredosis de cocaína y morfina, combinada con una enfermedad cardíaca avanzada. Su muerte fue casi un espejo de la de Belushi, pues la causa fue la misma, además de que ambos tenían la misma edad al momento de morir. Con Farley Amistad. Ay, esta gente que se mete tanta weá. Güey, yo no sabía que él había muerto. Todos vimos un ninja en Beverly Hills, ¿no? O sea, se me había ido súper de la cabeza que había visto eso, pero ni bien lo mencionaron. Volvió a mí la película. Ay, chingada madre. Todos vimos esa weá. Sí, creo que sí. La pasaban mucho por la tele, recuerdo yo. Pero yo no sabía que él había muerto. Nunca tampoco lo investigué. No, nunca. Les digo, hasta ahora como que se me había ido la weá de la cabeza. Pero tantas películas que se llaman The Beverly Hills que ya no sé cuál vi, cuál no. Pero, güey, choqueada. Güey, ¿cómo se meten tantas cosas esta gente? No, porque uno conoce acá gente que se mete cosas. Pero esta gente se mete muchísimo. Muchísimo, demasiado ya, güey. Se pasan. Encima siento que... No sé, pudiendo conseguir cosas mejores, ¿no? Estas mamadas se meten. ambos tenían la misma edad al momento de morir. Con Farley desaparecido, Atuk volvió a quedarse sin protagonista. De hecho, como dato curioso, Chris Farley también había sido elegido para interpretar a Shrek y de hecho ya había grabado algunas pruebas, pero tras su muerte el proyecto se retrasó y se reestructuró, dando como resultado la película que todos conocemos, protagonizada por Mike Myers. Para este punto, tras la muerte de 4 actores, el guión de Atuk ya tenía la fama oscura de estar maldito. Pero, como si todo esto fuera poco, todavía faltaba una última víctima, Phil Hartman, quien de hecho era un amigo cercano de Farley. Hartman fue un brillante actor cómico, a quien tal vez recuerden en papeles maravillosos como Troy McClure y el abogado Lionel Hutz en Los Simpson, así como su memorable papel como el vecino de Arnold Schwarzenegger en la película El regalo prometido. Pues, tras la muerte de Farley, Hartman consideró reescribir el guión de Atuk para mantener vivo el proyecto. Sin embargo, esto jamás pasó, y es que el 28 de mayo de 1998, su esposa, Bryn Hartman, discutió fuertemente con él en la casa donde vivían en Encino, California. Y durante la noche, bajo los efectos de alcohol y cocaína, Bryn tomó un revólver calibre 38 y le disparó a Phil 3 veces mientras él estaba dormido. Después de este asesinato, Bryn salió de la casa y fue a ver a un amigo para confesar lo que había hecho. Su amigo la acompañó de vuelta a su hogar y llamó a la policía inmediatamente. La mujer se encerró en una habitación mientras los agentes rescataban a los 2 hijos pequeños de la pareja que estaban dormidos en otra parte de la casa. Antes de que la policía la pudiera detener, Bryn se suicidó con un disparo en la cabeza. Tan solo habían pasado unos meses desde la muerte de Farley. Los personajes de Hartman fueron retirados de la serie amarilla por respeto a su memoria, e incluso se habla de que había planes para hacer una película live action de Troy McClure que nunca llegó a ser. Después de la muerte de este actor, ningún estudio hasta ahora ha intentado volver a llevar a Atuk al cine. En Hollywood, nadie se anima a tocar ese guión, por lo que es muy probable que nunca lleguemos a ver una adaptación de esta inocente comedia. Hoy, el guión de Atuk permanece en algún archivero en Hollywood, oculto, olvidado, y tal vez es mejor que se quede ahí. Sí, la verdad. Muchas gracias por ver este video, esperamos que te hayan parecido muy interesantes estos misterios. Recuerda dejar tu like y comentario si te gustó para que lleguemos a más personas. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. Amistad. Así. Ay, chingada madre.
Me dio corriente. Amistad. Así. Güey, ese último no me esperaba que sea tan... La señora tenía cara de no. Caras vemos. Weas no sabemos. ¿Cómo algo puede estar tan maldito al punto de que ni siquiera se puede crear? Pregunta real. Igual y no sé, ya con el segundo actor, ¿no les pareció como que muy evidente que el mundo estaba mandando señales para que la weá no se haga? Tuvieron que pasar como 5 changos más para que esto, para que la gente diga, ay, bueno, me parece que a tú lo tenemos que agarrar, guardar y nunca va a sacar de esta caja porque si no va a seguir falleciendo gente. Se tardaron. Se tardaron un buen. Se tardaron un buen. No pudieron desde el principio decir, ah, pucha, creo que no. Creo que la vida, no. Elegimos a un actor, falleció, bueno, tenía adicciones, traemos otro, falleció, bueno, ya, chingada madre, ya. El segundo vos decís, bueno, me parece que no. Me parece que no lo voy a hacer, me parece que no. Me parece que no es óptimo hacer esto porque ya van 2 veces. Bueno, ponerle que 2 no, 3. Y el tercero, no, pinche choque acá. Dale, amistad, no. La vida era levantando los brazos así diciendo, hey, no lo hagas. Y seguían, pero chingada madre. El que escribió esto lo hizo de alguna manera para que esté bien maldito, ¿no? Tipo, debe tener una maldición la weá, tipo, que todo el mundo... Sí, la gente que lo lee que se haga próspera, la que le haga una película que se... No, amistad. No, chingada madre. Está así, güey. Igual de todos los casos debo decir que posta el que más como que afecta, siento yo, porque bueno, algunos pueden ser coincidencias de la vida, ¿no? De alguien que quiere escapar de su casa, o de que, bueno, hay gente con adicciones. Pero hay uno que me deja pensando antes, ahora y después en el tiempo me va a seguir preocupando. Y es que la Dalia Negra, güey. La historia de la Dalia Negra. Hijos de su chingada madre. Parece irónica la vida, ¿no? Y la vida se nos caga de risa en la cara. De que era una chica que quería ser famosa y mira cómo se vino a ser famosa, chingada madre. Por un desquiciado que la partió en pedazos. No, amistad. Feísimo. Les juro, creo que de todos los casos que vimos hoy, el de la Dalia Negra es que el que más me sigue afectando. Yo puedo entender que haya cosas que estén malditas, pero posta esta chica no tenía nada que ver. Ella quería ser actriz. Y vaya a saber con cuánta cantidad de gente enferma se cruzó en la vida para que termine así, ¿no? Y termine, no solo fue que le quitaron la vida, sino que vaya a saber si estuvieron lastimándola por mucho tiempo prolongado, ¿no? Antes de, porque tenía como que indicios de, y cuántas otras chingaderas más, no, amistad, no. Esa persona no quería nomás petit suisse, listo, ¿no? Evidentemente quería humillarla. Es que está bien turbio. Y al final y sí se hizo famosa, muy, muy famosa, porque a día de hoy todavía se sigue hablando de esto. Pero chingada madre, de la peor de las maneras. No, la vida a veces es bien culera. La vida a veces, cuando quiere, es bien, bien culera. Parece que la vida se te ríe en la cara. Chingada madre, qué feo. Nunca voy a superar eso. Es un caso muy, muy fuerte. ¿No? Después de que las cosas estén malditas o que no salgan. Cosas que, bueno, vaya y pase. Pero el caso de la Dalia Negra es injusto encima. Es muy injusto. Chingada madre. Así. Pero bueno. Nos vemos. Amiguitos de YouTube, hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien, se me bañan, chingada madre. No intenten hacer esta pinche película de la TUC
Y flautas. ¿Ustedes vieron Ninja de o en Beverly Hills? Me había olvidado de. Tremendo. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?